Editorial de Tiempo de Ranchos de hace 2 años. Esto escribíamos el viernes 27 de octubre del 2023. El juicio por urnas y un fallo que no nos conforma. Vale aclarar que esto fue post-elecciones de primera vuelta. Recuerden ustedes, elecciones presidenciales, después hubo balotaje. Por lo tanto, esta es la elección que arrojó como candidato presidencial ganador a Sergio Massa, con el 36,7%, La Libertad Avanza 29,9%, Patricia Bullrich 23,8%, después Schiaretti 6,8% y Bregman 2,7%. El juicio por urnas y un fallo que no nos conforma. Hace 2 semanas, nada más, en esta misma columna referíamos que el domingo 22 se llevaría a cabo en el país un extraordinario juicio con un jurado popular para el que estaban inscriptos casi 35 millones de argentinos. Ellos, en realidad nosotros, debían dictar sentencias sobre las gestiones de los gobiernos municipales, varios provinciales y sobre todo el nacional. Y además de ello, establecer en la sentencia qué lugar le corresponde a cada uno de los involucrados. Y el juicio ocurrió y el veredicto llegó. Ciertamente con algunas sorpresas en torno a lo que los abogados especialistas, encomillados, periodistas especializados y entendidos en general preveían. Suele ocurrir esto también en cualquier juicio ordinario y en cualquier materia. ¿O acaso no es tema permanente en la sociedad argentina opinar intensamente sobre cada sentencia que determina la justicia, ordinaria, civil, penal o de cualquier otro fuero? Todos nos sentimos en condiciones de afirmar que lo que resultó absuelto debió tener grave condena, que el que recibió 10 años de cumplimiento firme era acreedor de perpetua, y el que recibió perpetua es un perejil que no tenía nada que ver. Así somos, permanentemente. Y en nuestras posturas casi no aceptamos observaciones siquiera. El domingo pasado nos tocó cumplir con nuestro rol, pero activamente. Mucho más allá de someras opiniones para una red social, fue el momento de fijar nuestra posición, expresarla y ponerle sello y firma. En primer lugar, el veredicto marcó claramente que, salvo en algunos niveles, como el municipio local, hay una enorme variedad de criterios y que, aún los que más suman, apenas si son 1/3 de este jurado. Poco, ¿verdad?, tanto para condenar como para absolver en una cuestión tan pero tan importante. Si fuera en términos de derecho real, cualquiera de las posturas, al ser tan minoritaria, casi daría lugar al beneficio de la duda del reo y dictaría algo así como la nulidad del proceso o la realización de un nuevo debate. No tiene nada que ver la democracia y sus reglas. La pregunta pasa por ubicarse en la platea que utilizamos todos los días como meros observadores de la vida del país y en ese lugar decirnos, ¿estamos de acuerdo con el fallo de este juicio? O aún más, sin coincidir con el dictamen, ¿aceptamos convencidos que han sido respetadas todas las normas del debido proceso? ¿Cuántas cosas seríamos capaces de opinar del resultado final si lo hubiera resuelto un cuerpo de juristas sin pasar por tantos millones de magistrados? ¿Estamos seguros, por ejemplo, que la gestión del gobierno nacional, a punto de cumplir sus 4 años, es acreedora del premio de una ratificación y una renovación del crédito? Porque es claro que, al lugar, sin dudar que la fuerza más votada el domingo es la que gobierna desde el 10 de diciembre de 2019. Cualquier intento de su defensa de negar esta absoluta realidad debiera ser inmediatamente rechazada in limine. Un juicio establece el punto al que llegan los hechos.
No los oculta ni deforma para ajustar el fallo, simplemente lo juzga. Es que ante la obligatoriedad de premiar a alguien, el resto de los imputados aparecían como más culpables de los hechos que quienes los decidieron y ejecutaron. Reitero, ante la obligatoriedad de premiar a alguien, el resto de los imputados, o sea, los otros candidatos, aparecían como más culpables de los hechos que quienes los decidieron porque gobernaban. Aquí se abre lo que pareciera un terreno fértil para desandar. Corresponde que sean puestos en un mismo nivel de análisis el malo conocido que el bueno por conocer. ¿No debiera ser el primer paso a dar, siguiendo una regla elemental de sentido común, analizar a quien ha llevado adelante la cuestión en pugna? Lo primero es lo primero, dice una notable sentencia empírica. Y esa regla no debiera ignorarse bajo ningún argumento. Quien gobierna es quien pone en juego su gestión. ¿Aprueba o desaprueba? De hecho, podemos decir que hay jurisprudencia en la materia. ¿Cómo falló un jurado similar a este en 2015? Antes que nada, sometió a sentencia al espacio gobernante en ese momento y dictaminó que no merecía seguir gobernando. Y luego decidió a quién ponía en su reemplazo. ¿Cómo actuó ese jurado en 2019? De igual modo, es altamente probable que si entonces hubiera procedido como ahora, el veredicto hubiera sido diametralmente diferente. Nunca hubo razones ni argumentos para condecorar a una presidencia de Alberto Fernández. No nos hagamos los sorprendidos ahora. Solo el seguimiento de ese debido proceso hizo que sin resolver primero si el gobierno de entonces merecía continuar, se decidió de pleno el castigo decidido. Es aquí donde salta contundentemente a la vista que en este proceso, estamos hablando del 2023, no se siguió con las formas y reglas al menos de usos y costumbres. Los defensores se esgrimieron que los que son, no son, que los que eran, no eran. Al celebrarse los 40 años de la recuperada democracia, se llegó al milagro de una elección donde nadie era oficialismo. Vale recordarlo esto, ¿no? Se llegó al milagro de una elección donde nadie era oficialismo, aunque está demasiado claro quiénes lo son y quiénes lo representan. Y ese y ningún otro era el primer capítulo del entredicho. Y elementos para dudar que ese aspecto no haya sido estrictamente juzgado no parte de ninguna postura personal, ideológica o de cualquier otro carácter. La contundencia de todos los parámetros que marcan la situación de la sociedad hablan por sí solos. Indigencia, pobreza, inseguridad, narcotráfico, atención de la salud, jubilados, niños, y lo que se mire muestra el claro resultado del accionar de los primeros que debieron escuchar el veredicto. Todo indica que este orden no fue respetado. Y que los que más severamente investigados fueron, antes que nada, los posibles relevos, los que estaban siendo postulantes al reemplazo, y que, tras ser pasados una y otra vez por la zaranda, terminaron siendo condenados a no merecer reemplazar, llegando así a la absolución de responsabilidades de los que son responsables, por lo que se supuso del otro. Para poner blanco sobre negro, se condenó lo fáctico, lo indemostrable que ocurriría, aunque nadie puede desconocer esa posibilidad. Insisto, se condenó lo fáctico, lo indemostrable que ocurriría, aunque nadie puede desconocer esa posibilidad, decíamos entonces. Pero se absolvió lo tangible, lo palpable, lo que estaba ante sí como cuerpo del delito. No es caprichoso, a nuestro entender, claro, analizar el camino recorrido para llegar a este fallo popular. No es oponerse al dictamen arribado, sino al procedimiento que a todos luces imperó para llegar al mismo. Así como nunca las virtudes o defectos de la víctima, salvo que incidan en el hecho enjuiciado, debieran lavar las culpas del culpable, tampoco debieran premiar a quien no lo mereció por ineptitudes propias, como aquí se verifica. Traduciendo ahora todo lo expresado, lo sintetizamos en dos preguntas que tienden a aclarar el pensamiento del pueblo, el pensamiento desarrollado. Según el criterio de la inmensa mayoría del pueblo, ¿ha sido este gobierno nacional mejor que el que imperó entre 2011 y 2015?
Del mismo modo, ¿ha sido mejor que el que gobernó entre 2015 y 2019? Para cualquier respuesta, vale recordar, aquellos dos fueron condenados a dejar el cargo y dar lugar a otro. Hasta ahora, quedando aún la apelación del balotaje, está siendo fallado en dirección absolutamente contraria a aquellos dos citados. Y por cierto, desde esta postura, el presente fallo no nos deja satisfechos. Octubre del 2023, concepto que seguimos manteniendo como bandera, concepto que es tan válido para unos como para otros. Hoy, 2 años después, seguimos sosteniendo que el criterio palpable, lo que está a la vista, para el jurado mayoritario, este jurado público de millones de bonaerenses, en este caso, es juzgar lo palpable, lo real, lo que se vive, teniendo en cuenta que no es válido en esta hablar de quién va a reemplazarlo, porque no hay reemplazos. Los máximos ejecutivos nacional, provincial y municipal seguirán en el mando. Pero me parece, y este es nuestro criterio, que prima facie es contemplar la realidad y en este examen de medio término, de parcialidad, decir, ¿merecen la absolución o merecen alguna condena? De esto se trata la elección, principalmente. Y de esta decisión estaremos hablando de aquí en más, con todo este equipo, para saber, en definitiva, cuál es el fallo del gran jurado.